Hola a todos los que están viendo este video. Bienvenido al canal de Taller 2 Reloj. Mi nombre es José Castro Huerta y soy tutor de electromagnetismo. El día de hoy les traigo un video de resistencia, conductividad, ley de Ohm, potencia y energía. Iniciemos. ¿Qué es una resistencia? Mientras estamos analizando la mecánica clásica, debemos entender que los cuerpos no son estáticos y sus partículas interactúan entre sí. Estas interacciones se ven afectadas por varios principios, ya sea las fuerzas de gravedad, fuerzas nucleares, roce, entre otros. Dado esto, nace la necesidad de establecer cómo las cargas se comportan cuando se están moviendo. Definimos resistencia eléctrica a la capacidad que tiene un cuerpo de resistir u oponerse a movimientos de cargas dentro de él. Como se dijo, esta resistencia nace de las interacciones que existen entre las diferentes partículas del medio al estar moviéndose por él. La resistencia depende de parámetros geométricos. Dado esto, definimos la resistencia como R es igual a una resistividad ρ dependiente de la temperatura por el largo del cuerpo dividido en la área transversal del cuerpo. Es importante destacar que la resistividad es diferente a la resistencia. La resistividad es lo mismo que la resistencia en teoría, pero solo es intrínseca del material, es decir, es la oposición que tiene un material específico de mover electrones o que se muevan electrones a través de él. Por ejemplo, el cobre tiene una resistividad, el oro tiene una resistividad, el platino tiene una resistividad que depende de sí mismo de las propiedades propias del material. En cambio, la resistencia depende del cuerpo en sí, es decir, aquí ya se está involucrando el cuerpo completo. No solo se está buscando el tipo de material, sino cómo se está conformado. Es por eso que la resistencia depende de parámetros geométricos. Es importante destacar que la resistencia eh, depende del largo del cuerpo y de la área transversal. En otras palabras, si nosotros trabajamos estas ecuaciones, también dependería del volumen. Por lo cual estamos diciendo de que la resistencia depende completamente de parámetros geométricos del cuerpo. No es lo mismo tener un cable de 2 metros de largo con una área de 20 milímetros cuadrados a un cable de 3 metros cuadrados con la misma área. Estamos hablando de resistencias diferentes. La resistencia, al ser un parámetro que mide la posición al paso de corriente, está eventualmente relacionada con la velocidad y en efecto con la temperatura. Dado esto, se ha estudiado el cambio de la resistencia con la temperatura del cuerpo dando la siguiente relación. Esta relación corresponde a la existencia que existe entre la temperatura y la resistencia en sí. Acá alfa corresponde a el coeficiente de dilatación lineal, que recordemos que es cuánto se expande o se contrae linealmente un cuerpo ante cambios de temperatura. Rho sub 0 corresponde a una resistencia de referencia que habitualmente está dada a ciertas temperaturas, que a una cierta temperatura T sub 0. Ahora, si tenemos el parámetro que mide la resistencia del material de electrones, tenemos aquel que mide cuántos electrones pasan efectivamente por la superficie. Este recíproco de la resistividad ρ se denomina conductividad. La conductividad G en algunas literaturas sale como sigma, hay que tener en cuenta eso, no es más que el significado opuesto a la resistividad, capacidad de pasar electrones por unidad de largo que tiene un cuerpo. Su fórmula viene determinada por la siguiente. Es como se ve, es el recíproco de la resistividad, por lo cual G es, ρ también es el recíproco de la conductividad G. Dentro de las características primordiales que reciben los cuerpos cargados, en especial cuando empiezan a actuar en el circuito eléctrico, es lo que nosotros denominamos la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm menciona que el vector de intensidad de J tiene una relación lineal con el campo eléctrico E, de modo que para cualquier material con conductividad G se tiene que J es igual a G por E. Esta es una relación bastante importante,
porque no está diciendo que el vector J o el vector de intensidad de corriente que muestra el flujo de intensidad de corriente por superficie en realidad solo es el campo eléctrico generado por las cargas, por la capacidad que tienen estas cargas al moverse. Suena muy raro esto, como que no tiene mucho sentido. Para verlo mejor, vamos a acordarnos de la otra ecuación de la ley de Ohm, que es la ecuación que todos conocemos. Esta ecuación nace al trabajar las expresiones de resistividad. Sabiendo que la resistividad es resistencia por superficie partido en el largo del cuerpo y que la conductividad G es igual a 1 partido en ρ, entonces tenemos que J por R por S es igual a E por E. Esta expresión, si recordamos que J por S en realidad corresponde a la intensidad de corriente y E por L en términos generales corresponde a el voltaje, tenemos la denominada ley de Ohm, que es I igual a delta V partido en R, o en este caso R es igual a delta V partido en R. Esto nos dice que la intensidad de corriente es en realidad provocada por la diferencia provocada entre las cargas, la diferencia potencial, lo que hará que se muevan de un punto A un punto B, siendo impedidos simplemente por la resistencia del material. Potencia y efecto Joule. Debido a que el potencial es una unidad de trabajo por unidad de carga, entonces el movimiento de electrones dentro de los cuerpos debe estar relacionado con la energía. Esta relación se conoce como efecto Joule y muestra las pérdidas de energía que posee un cuerpo producto de la resistencia al paso de electrones. En su forma más general se presenta como esto. Esta es la fórmula general de potencia eléctrica, ¿ya? En cambio, el efecto Joule corresponde a esta relación que se traduce solo en materiales ómicos, o sea, materiales que cumplen la ley de Ohm. Por último, hablaremos sobre la energía que producen las cargas. Definimos como la energía del cuerpo, definimos la energía eléctrica de un cuerpo como la siguiente relación. Dado que es una definición, no hay que deducir su fórmula, solo deducir de dónde viene la fórmula, solo hay que tener en cuenta que esta es una definición. Corresponde a la simple integral de d.e sobre el volumen partido en 2. O en el caso de que el material sea, en caso de que tengamos la permeabilidad del medio, simplemente corresponde a la permeabilidad por el módulo del campo eléctrico al cuadrado, siendo integrado también en el volumen. Uno de los aspectos más importantes es establecer que la electrostática es una fuerza eléctrica conservativa. Antes de esto tenemos que considerar de que acá está la energía de los condensadores que se puede también trabajar con ellos. Hablando de la energía, retomando, uno de los aspectos más importantes que establece la energía electrostática es la fuerza eléctrica, ¿ya? Y uno de los principales aspectos que tiene es que la fuerza eléctrica es conservativa, es decir, existe un potencial U sub E, tal que la fuerza eléctrica es igual a menos la fuerza eléctrica. Pero nosotros, si en vez de tener esto, tenemos lo siguiente, estamos hablando aquí de una FEM, una diferencia de potencial provocada por un agente externo que obliga a las cargas, disculpen, a moverse de un lado para otro. Esta energía entregada en el sistema es lo que provoca que existe una fuerza tal que genere un potencial que permita el flujo de cargas. Es importante esto. Es importante también aclarar que el signo más se debe a que es una energía entregada y no liberada por el cuerpo. Bueno, con esto terminamos el video de resistencia eléctrica y energía. Espero que haya servido para aclarar sus dudas y no duden en contactar al taller en los horarios correspondientes, que son de lunes a jueves de 4 a 8 y viernes de 2 a 6.
No olviden también revisar nuestros canales y todas las plataformas que se le entrega eh, para que ustedes puedan estudiar. No olviden las tutorías que estaremos avisando constantemente en tiempo prudente. No olviden todos los materiales que estamos entregando. Eh, por cualquier duda que nazca, no olviden que estamos en los horarios que acabo de decir. Muchas gracias y espero que tengan un bonito día y sigan cuidándose.